Bien, verán, es indiscutible que la nariz, nuestra nariz, tiene un papel preferente en cuanto se refiere a la armonía facial, ya que por su situación determina en gran parte nuestra apariencia. Por este motivo, cuando por la razón que sea, que a ver las haylas, no estamos conformes con el aspecto y ello nos provoca, o al menos puede provocarnos algún tipo de complejo que afecta no tan solo a nuestra imagen, sino que además tiene un impacto, puede tener un impacto en nuestra propia autoestima, es cuando muchas personas, tanto hombres como mujeres, y ahora lo comentaremos, se plantean reparar o remodelar su nariz. Pero no solo tenemos que considerar el aspecto, digamos, puramente estético. Además, en muchos casos, la razón de esta remodelación obedece también a motivos funcionales, a motivos médicos. Vamos a hablar precisamente del concepto de rinoplastia y vamos a hacerlo, como pueden ver ya en la imagen, con el doctor Javier González Lagunas, que es director de CUMAX, además de jefe de servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Quirón Salud Barcelona. Doctor González Lagunas, encantado de saludarle, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Carlos? Una alegría volver a saludarte. Efectivamente. El tema de la rinoplastia, a mí me gustaría, doctor, empezar con una primera pregunta. ¿Es cierto hasta qué punto es así el hecho de que la configuración, digamos, biológica de nuestra nariz, hasta qué punto puede afectar a nuestro aspecto en general? Hombre, es una parte fundamental. Es posiblemente el área más prominente de la cara y es la zona de la cara donde los pacientes más se fijan. Hay muchos estudios que demuestran que la nariz es posiblemente el punto anatómico Ujú, que desde el punto de vista estético los pacientes prestan más atención. Es claro. decir, puedes tener unos maxilares en una posición perfecta, unos huesos malares con una Ujú, proyección estupenda, pero si esa nariz es corta, es grande, está torcida, el paciente se ve diferente. Y ujú, además, a diferencia de otras zonas anatómicas, la nariz es visible para todo el mundo. claro, por Es supuesto. todo el mundo se fija en la nariz Ujú, y todo el mundo opina de esa nariz. Entonces, al final es un punto crítico para la percepción que tiene cada paciente de su aspecto y ujú. también para la percepción que tienen los demás de nuestro aspecto. Claro. Por tanto, como ya hemos apuntado, doctor González Lagunas, el aspecto estético es básico, es fundamental, pero también hay algunos casos, no sé si los podemos cuantificar como referencia, en los cuales también existen o esa remodelación, digamos así, de la nariz obedece a motivos funcionales, incluso médicos, ¿no? Sí, hay pacientes que evidentemente es algunos casos de desviaciones o de obstrucción nasal que condiciona una disfunción respiratoria Ujú. pueden estar asociados a una desviación del tabique, del tabique Sí, que divide las fosas nasales. Ese tabique en mala ubicación sí. puede hacer que la respiración del paciente sea deficiente y esa respiración del paciente puede condicionar una mala calidad de vida, puede condicionar problemas de ronquidos y, Ujú. por ejemplo, asociado con el síndrome de apnea del sueño, puede Sí. estar relacionado con trastornos del crecimiento facial. Es decir, no solamente es un problema estético, sino que también hay algunas alteraciones funcionales. Y generalmente cuando operamos una nariz Ujú. intentamos dirigirnos a la corrección de ambos problemas. No Bien. solamente el aspecto Ujú. externo, sino dejar unas vías, unas fosas nasales, Sí. unas vías respiratorias permeables. Bien, la cirugía de nariz, que, doctor, técnicamente podemos hablar de ella como una rinoplastia, ¿correcto? Ujú, sí. Según tengo entendido, a día de hoy es la quinta intervención de cirugía plástica más realizada en España. Sí, y posiblemente es la segunda en frecuencia de la cara después de la blefaroplastia, si no me Ajá. equivoco. Las estadísticas varían cada año, Ujú. pero Sí. generalmente en lo que es cara, los procedimientos que se Ujú. realizan con más frecuencia son la blefaroplastia, la cirugía de los párpados, Sí. en segundo lugar la rinoplastia, Ujú. variando ligeramente según los años. Sí. No estamos hablando de lo que es la medicina estética, es decir, los tratamientos Ujú. realizados con ácido hialurónico o Botox que ya están, serían otro apartado. Estamos hablando Ujú. de procedimientos propiamente quirúrgicos. Bien,
un dato que tengo aquí, en esta línea que estamos comentando, dice que 1 de cada 1000 españoles de ambos sexos se somete a esta operación de nariz al año, tanto por motivos estéticos como funcionales. Y otro dato interesante es que parece ser, doctor, y usted ahora nos lo confirma si es así, que digamos que los pacientes más habituales de este tipo de cirugía están comprendidos entre los 18 y los 45 años, quiero decir, que son personas jóvenes en general. Sí, habitualmente sí. Normalmente es raro encontrar un paciente de 60 años que tome la decisión de pasar por una rinoplastia. Esos pacientes normalmente, si lo hacen, es porque han sufrido un traumatismo Ajá, facial que ha condicionado una deformidad de la pirámide nasal. Entonces, esos pacientes a los 60 pueden decidir claro. hacerse esa rinoplastia correctora. Pero habitualmente son pacientes que están en esa edad. Madura, jóvenes que están entrando en el mundo laboral y para los que, siendo realistas, el aspecto es muy importante. Hay muchas estadísticas, muchos estudios, no solamente de revistas de divulgación, sino publicadas en revistas médicas, Ujú, que dicen que la aceptación social de la gente bella es mucho mayor que la de los aspectos claro. cuyo aspecto no está dentro de los estándares de belleza convencionales. Entonces, por eso, mucha gente, en un momento dado, por Mm, motivos sociales, laborales, sí. familiares, de pareja, pueden decidir dar el paso de hacerse una rinoplastia. Bien, doctor, antes de que nos explique cómo se hace, lo que es en sí Ujú. la rinoplastia, lo que me gustaría saber, lo que seguramente le gustará saber a quienes van a vernos, es cuáles son, si es que existen algunos de ellos, requisitos básicos por parte del paciente antes de someterse a una rinoplastia. ¿Qué requisitos deben reunir? Estamos buscando, como siempre, pacientes que no tengan ninguna morbilidad asociada, patología sistémica asociada que puedan comprometer la salud del paciente. Ujú, Esto, en general, es un procedimiento estético y nunca podemos poner por encima la estética frente a la salud del paciente. Necesitamos sí. pacientes sin hábitos tóxicos, sin consumo de sustancias. Por ejemplo, el consumo de cocaína es seguramente uno de las causas más conocidas de lesiones nasales severas, y todos esos pacientes, evidentemente, si decidimos operarlos o decidimos reconstruirlos, en estos casos a veces una reconstrucción nasal, Ujú, esos pacientes tienen que haber dejado, por ejemplo, el hábito durante mucho tiempo. Nosotros generalmente esperamos entre 6 meses y un año antes de decidir operar a un paciente que tenga sí. lesiones relacionadas con este consumo de cocaína. Evidentemente, todos los pacientes tienen que pasar por un preoperatorio Mm, completo, sí. como cualquier otro paciente que pasa por una intervención con anestesia general. Sí. Placa de tórax, electrocardiograma, descartar que haya Bien. patología cardíaca y evidentemente una análisis de sangre para Mm, detectar cualquier alteración de la coagulación que pueda comprometer la salud del paciente. Y finalmente, nuestra práctica habitual es hacer en nuestros pacientes también un TAC de fosas nasales y senos paranasales para ujú, ver cómo está esa zona que vamos a operar. Generalmente no encontramos patología, pero podemos encontrar patología dentro de los senos o podemos encontrar alguna otra alteración en la zona que pueda comprometer la cirugía y que preferimos conocerla evidentemente antes de la intervención y no encontrarnos con ella en bien. el momento de la cirugía. Bien, doctor, lo que está claro que estamos hablando de una intervención quirúrgica. Ahora usted nos va a explicar cómo se hace, pero antes, a pesar de que estamos, insisto, hablando de una intervención que se realiza en quirófano, yo tengo entendido que, al menos de un tiempo a esta parte, es una técnica de cirugía mínimamente invasiva. ¿Esto es así? Así en cualquier caso, yo creo que la cirugía de la rinoplastia o la cirugía estética o muchos de los procedimientos que hacemos los cirujanos maxilofaciales no se deben banalizar. Ujú, Es decir, la rinoplastia es una técnica que si se realiza de la forma correcta, es una técnica extremadamente segura, sí, pero no deja ser una intervención bajo anestesia general que se tiene que claro. hacer en el entorno adecuado y con las medidas correctas. Entonces, yo creo que es muy importante no banalizar lo que es una rinoplastia. Entonces, evidentemente han cambiado los procedimientos, han cambiado de lo que se hacía hace
30 años, y en estos momentos la cirugía tiene una menor agresividad con esta rinoplastia de preservación que se hace en estos momentos. Sí, doctor, ¿existen diferentes tipos de rinoplastia? Porque yo he oído hablar de la llamada rinoplastia estándar, rinoplastia cerrada, no sé si hay más. Bueno, básicamente el concepto de rinoplastia es la cirugía de la pirámide nasal, Ajá. básicamente. Entonces, la rinoplastia, básicamente hay dos tipos de rinoplastia, lo que se llama la rinoplastia cerrada y Ujú. la rinoplastia abierta o externa. La Sí. diferencia, en realidad, entre una y otra es una incisión de 4 milímetros que se realiza en la columela, en esta zona de aquí. Ujú. Entonces, en la rinoplastia cerrada hacemos unas incisiones en la mucosa de la fosa nasal, en el extremo justo al lado de las narinas, de los orificios nasales, Sí. que quedan totalmente ocultas. No hay ninguna incisión cutánea. Ajá. En cambio, cuando hacemos una rinoplastia externa, la Sí. rinoplastia externa se hacía levantando, digamos, Claro. toda la piel de la nariz, que la elevamos y todos tenemos una visión extraordinaria de Ujú. lo que es la pirámide nasal. Yo personalmente soy aficionado a hacer Sí. rinoplastia externa, sobre todo en narices complejas, donde tenemos que hacer algunos tipos de reconstrucción con injertos o poner muchas cosas. Bien. Básicamente esos son los dos tipos Sí, de sí. rinoplastia, la rinoplastia cerrada y la rinoplastia abierta o externa. Dicho esto, eh, ¿cómo se decide, en base a qué criterio se decide si será una u otra rinoplastia? Si será la estándar o será la cerrada. ¿Esto de qué depende? Esto depende de la deformidad que tiene el paciente, es decir, Ajá. no existe una... es difícil hacer un algoritmo en estos casos, sino que tú tienes que analizar muchos factores. El paciente tiene una alteración en el plano frontal o en el plano lateral. ¿Es una desviación nasal? ¿Es un Ujú. aumento nasal? Es una reducción nasal? ¿Cómo es la piel del paciente? No es lo mismo un paciente que tiene una piel muy fina que el paciente que tiene una piel... muy gruesa, muy Claro. porosa. Entonces, todo esto se decide antes de la intervención y nosotros siempre informamos al paciente antes de la intervención de qué tipo de rinoplastia vamos a hacer, de Ujú. forma que sepan que van a tener una pequeña incisión. Esa pequeña incisión, en realidad, después queda muy oculta porque Sí. es muy difícil de verla en el plano frontal Bien. y la verdad es que nunca ha sido un obstáculo Ujú. para que el paciente decida emprender este tipo de tratamiento. Lo que parece, doctor, que queremos que quede muy claro es que independientemente de uno u otro abordaje, una vez la intervención, la rinoplastia, se ha efectuado y la paciente se ha recuperado, no quedan señales externas. No quedan señales externas, no. Mm. Por cierto, en el tema de la rinoplastia, más mujeres que hombres se deciden por esta intervención. La verdad es que el número de varones va aumentando hasta hace, la verdad es que no es reciente, ya hace Ujú. eh, bastantes años que el varón está entrando en el mundo de la cirugía estética con menos rubor que antes. Antes el varón que muchas veces ocultaba este tipo de tratamientos y en estos momentos es los pacientes que nos solicitan cambios faciales, yo Sí. creo que está prácticamente a la par que el de mujeres. Y no solamente es en la rinoplastia, es en la otra cirugía estética de la cara nosotros nos gusta hablar de la cirugía del esqueleto, cirugía estética del esqueleto facial, Ujú. que son la cirugía sobre los huesos de la cara. En el fondo, la cirugía de la rinoplastia es una cirugía sobre los huesos de las nasales, Sí. igual que la cirugía del mentón es una cirugía sobre la mandíbula o la cirugía ortognática, que ya hemos hablado en otras ocasiones contigo. Todo Claro. esto es cirugía estética del esqueleto facial. Ujú. Vamos a cambiar la forma, la posición, el tamaño de los huesos de la cara para Ujú. mejorar el aspecto externo del paciente. Entonces, Bien. ya te digo, en estos momentos yo creo que estarían a la par Mm. el porcentaje de varones y mujeres que acceden a este tipo de procedimiento. Hay otra pregunta que muchas personas, tanto hombres como mujeres, que se deciden a realizarse esta remodelación, esta rinoplastia, se preguntan, y creo que ahora es un buen momento para resolver la duda. ¿Hay que fracturar la nariz para una rinoplastia? Porque esto suena como muy agresivo, como algo muy traumático. Sí, la verdad es que suena que parece que estemos ahí Sí, con sí, unos sí. martillos, esto es una cosa Exactamente. terrible. Sí, sí. La verdad es que es lo que se llama una fractura en tallo verde normalmente, es una fractura muy Ajá. delicada que lo que hace es crear una pequeña fisura en la unión de los huesos nasales con el hueso maxilar, de forma que separamos esos huesos y nos permiten movilizarlos. En realidad sí hay que fracturarlos, aunque esa fractura no es como mucha gente supone, sino que es un Claro. procedimiento bastante delicado Ujú. y más ahora que
que desde hace unos años también el procedimiento muchas veces se hace con lo que se llama un bisturí piezoeléctrico. El bisturí Ujú. piezoeléctrico es un instrumento que funciona con ultrasonidos. Nosotros Sí, tenemos muchísima experiencia en piezo. De hecho, yo monté hace 8 o 10 años el Congreso Mundial de Pizocirugía aquí en Barcelona. Y la pizocirugía es como una sierra que ujú, funciona con ultrasonidos de alta potencia y que nos permite crear esta fisura en el hueso de una forma muy delicada, de una forma muy precisa, que apenas sangra. Y eso hace sí. que tanto el postoperatorio del paciente como la misma intervención sea Ujú. una intervención mucho con una menor morbilidad. Claro, aunque ahora estamos, doctor, centrándonos en el tema de la rinoplastia, en algunos casos, entre comillas, se aprovecha la intervención pues para abordar remodelación, por ejemplo, a nivel de mentón, a nivel de pómulos. ¿Es habitual esto o no Sí, sí, necesariamente? sí. De hecho, para nosotros, sobre todo cuando hacemos lo que es la cirugía ortognática, cuando movilizamos lo que es los huesos maxilares, el mentón, siempre decimos al paciente, escuche, sepa que tiene la nariz desviada. Ujú. Y muchas veces proponemos en el mismo momento que hacemos la cirugía de los maxilares, corregir la nariz. Lo mismo con el mentón. Ajá. El mentón es un factor muy importante en el aspecto del paciente y sobre todo en varones. Un mentón retruido es un aspecto, es poco atractivo. Sí. Generalmente. Hace no demasiado escuchaba un reportaje que hablaba que no había habido ningún presidente americano que no tuviera Ujú. un mentón prominente. Es un signo de Claro. fuerza, de poder, de Cierto. virilidad. Cierto. Y fíjese, Entonces, doctor, fíjese, ya que comenta, perdón, el tema, que los ya conocidos famosos por los cómics y por las películas de Hollywood, superhéroes, todos tienen el mentón prominente. exactamente, Es Buzz curioso, ¿eh? Lightyear. Exactamente, es el Sí, ejemplo sí, típico, ¿no? sí, sí. Entonces, sobre todo en varones a los que hacemos rinoplastia, y Ujú. si vemos que ese mentón podría mejorar, les aconsejamos hacer el Bien, procedimiento claro. en la misma intervención. Sí, sí. Eso da una imagen de fuerza, de potencia, en el caso del hombre, Exactamente, de un personaje más varonil, ¿eh? Bien, exactamente, así es. bien. Dicho esto, cada paciente entiendo que será diferente en función, doctor, de la técnica, del abordaje de esa rinoplastia que se realice, pero como referencia, ¿cuánto dura una rinoplastia? ¿De qué depende la Un- duración de la intervención propiamente dicha? una rinoplastia dura entre 1 y 2 horas. Es un procedimiento con anestesia general Ujú. y que nosotros normalmente hacemos en régimen de hospital del día. El Sí. paciente viene por la mañana y se va a media tarde. Ujú. ¿Cuánto dura la intervención? Depende, porque Claro. no todas las rinoplastias son iguales. En algunos casos hay que hacer una reconstrucción. Básicamente, la rinoplastia tiene varios, digamos, varias etapas, ¿no? Por Ujú. una parte, hemos de corregir la posición del tabique, que es la Sí. septoplastia, que eso nos permite enderezar el tabique y mejorar la vía aérea. Por Sí. otra parte, tenemos que corregir lo que es el dorso óseo, la Ujú. parte más superior de la nariz, donde se encuentran los huesos nasales y que a veces puede ser muy prominente, la típica jiba de la nariz, o bien Claro. puede estar hundido. Estas narices, lo que se llama nariz en silla de montar, que estas Ujú. narices son hundidas. Sí. Nos podemos encontrar, en tercer lugar, problemas en lo que es el dorso cartilaginoso, la mitad inferior de la nariz, y finalmente el manejo de la punta, que el manejo de la punta quizás la zona de la nariz que necesita una mayor precisión. Esas Ujú. son las 4 zonas de la Bien. nariz que tenemos que actuar. Hay otras cosas, el ensanchamiento de la base nasal, Sí. pero básicamente yo que diría que esas son las 4 zonas que hay que actuar. Entonces, claro, es muy diferente tener que hacer una rinoseptoplastia en la que solamente vamos a corregir el tabique y los huesos nasales que en una rinoplastia donde tenemos que hacer una modificación de la punta, estrecharla, Ujú. ensancharla, dar proyección. Todos esos factores nos van a condicionar lo que es el tiempo quirúrgico. Pero en general estamos hablando de esos Mm. tiempos. Doctor, nos ha dicho usted hace un momento que la persona que se somete a una rinoplastia, digamos que ingresa por la mañana y por la tarde se va a su casa. Sí. Bien, otro de los temas que generan interrogantes es la fase de la post-intervención, Ujú. hinchazón, malestar, dolor, inflamación. ¿Qué pasa después de la intervención? Vamos a explicarlo.
Vamos a ver, después de la intervención, el paciente durante un par de días lleva un taponamiento nasal, lleva Ajá. unos tubitos en la nariz que nos mantienen la nariz en posición Ujú. durante los 2 primeros días. Y aparte lleva una férula externa que protege la nariz por la parte externa. Los taponamientos nasales, que es la parte más incómoda, porque el paciente no puede respirar por la nariz, sino que tiene que respirar por la boca, Claro. esos taponamientos ese taponamiento se lo vamos a retirar a los 2 días normalmente de la Ujú. intervención y le vamos a dejar con la férula durante una semana, 10 días. ¿Qué función Sí, tiene la férula? Es básicamente proteger a la nariz del paciente, es decir, que no le den golpes, que no se mueva. claro. Es decir, muchas veces son golpes accidentales. Yo alguna vez he tenido que reoperar a algún paciente porque al Vaya. cabo de pocos días su Sí, hijo le ha dado un cabezazo y esa claro. nariz se Claro, ha claro. movido otra vez, ¿no? Mm. Entonces simplemente tiene esa función de protección y Ujú. de que el paciente recuerda que tiene la nariz operada. Claro. Entonces, a los 10 días le Mm. retiramos esa férula externa Sí. y en principio eso es el postoperatorio más pesado. Ujú. El paciente tiene generalmente suele tener unos pequeños hematomas periorbitarios en la Sí. zona del párpado inferior. Ujú. Y poca cosa más. Recomendamos al paciente que esté unos 10-15 días sin hacer una actividad Claro. física intensa Ujú. y así a partir de esos 15 días Sí. puede reiniciar su actividad Ajá. y le recomendamos que evite los deportes de contacto durante 6 Lógico, semanas. lógico. Por cierto, no sé si es incluso una curiosidad, si ese paciente o esa paciente que se ha sometido a una rinoplastia lleva gafas, ¿cuándo puede volver a utilizar las gafas? Le pedimos que si puede lleve lentillas durante las primeras Ah. semanas, porque el apoyo de las gafas, el paciente tiene un edema importante después de la intervención. Es Ujú. decir, los estigmas de la intervención, es decir, las señales más evidentes de la intervención, duran unos 10-15 días, pero a partir entre los 15 días y los 6 Sí, semanas todavía existe un edema, hay una cierta claro. hinchazón. Entonces el paciente suele estar incómodo y queda marcado. Las Ujú. gafas en sí no van a causar Bien. ningún problema, pero por comodidad del paciente realmente le recomendamos que lleve lentillas durante el Mm. periodo de inicio. Por cierto, permítame, incluso de un modo más distendido, creo que sería interesante que esa persona que se va a someter a una rinoplastia no esté resfriado o resfriada, porque entiendo que después de la intervención un estornudo sería contraproducente, ¿no? Es contraproducente, de Claro, hecho, ni en rinoplastia ni en nada. Es decir, claro, nosotros claro. cualquier paciente que tiene una infección de vías respiratorias altas, Claro. una inflamación de vías respiratorias, intentamos posponer la intervención para Ujú. evitar complicaciones. Es una Sí, cirugía sí, 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 electiva sí, que se puede sí, hacer sí, en cualquier momento y en consecuencia nos gusta tener al paciente claro, en perfecto estado. ¿Qué claro. pasa si el paciente estornuda? No es nada grave, pero muchas Mm. veces lo que se hace es que el Sí, aire se escapa y sí, entonces se crea lo que se llama un enfisema subcutáneo, es decir, el aire sí. se escapa de la fosa nasal y se va al espacio que queda entre Ujú. el hueso y la piel, y entonces se Sí, hincha la piel con aire. Entonces el claro, paciente al claro, claro. tocarse puede notar lo que se llama Mm. una sensación de crepitación como de pisar nieve, Sí, que es claro. Quiere decir que, por tanto, puede parecer un tema intrascendente, pero que hay que intentar evitar, ¿eh? Eh, Evidentemente, ah. es banal, pero Mm. mejor que no pase, igual que sonarse. Bien, El paciente, claro, nosotros recomendamos que después de la claro. intervención no se suene, que utilice sprays de agua de mar o Mm. sprays con corticoides para reducir esa inflamación y evitar este problema. Bien. Doctor, hemos hablado, creo que nos hemos hecho ya una idea global bastante, bastante aproximada de todo lo que conlleva realizarse una rinoplastia, pero claro, no podemos dejar de lado posibles riesgos, posibles efectos secundarios, posibilidad de complicaciones. ¿Qué puede, que ya sé que no es normal, pero qué puede ocurrir? Nosotros a los pacientes, eh, en primer lugar, intentamos ofrecerles antes de la intervención una simulación de lo que es la rinoplastia. Es decir, Ujú. disponemos de algún software que nos permite explicarles dónde está el defecto desde nuestro punto de vista y Sí. que ellos también nos señalen aquellos puntos que ellos consideran críticos. Ujú. Entonces, esa comunicación con el paciente nos ayuda a evitar complicaciones, ¿no? Porque Sí. muchas veces lo que nosotros percibimos como
feo, ellos lo consideran como un Claro. rasgo familiar a veces, ¿no? Entonces es importante tener claro que o estar ambos, tanto cirujano como paciente, alineados. Entonces, esa simulación es importante porque desde el punto de vista de complicaciones, yo creo que la más importante es evitar que el paciente esté insatisfecho con el resultado. Claro. Es un cambio facial importante. Es un cambio facial importante y algunos pacientes después de la intervención pueden no reconocerse. No es lo habitual, pero puede Sí, pasar. sí. Entonces, eso es muy importante que el paciente tenga claro que ese cambio es decir, especialmente en pacientes que tienen unas narices muy grandes o narices con grandes Sí. defectos que necesitan reconstrucciones o reducciones de tamaño muy severas, la verdad es que el cambio es Es importante. importante. Entonces, es importante, primero, evitar esa insatisfacción estética. Después de la intervención pueden ser necesarias segundas intervenciones. Hay un porcentaje de pacientes que pueden necesitar retoques, pueden oscilar entre un 5 y un 10% al Sí. cabo de un tiempo. Normalmente si se hace un retoque hay que esperar un tiempo para que el edema de que aparece después de la intervención haya desaparecido totalmente y poder detectar dónde está el pequeño defecto para corregirlo. Sí. Esos defectos a veces no hace falta operarlos con anestesia general y se pueden hacer con un poquito de sedación de una forma mucho más sencilla y con menos problemas para el paciente. Y aparte de estos, otras complicaciones, la verdad es que son raras. Las complicaciones médicas en estos pacientes, si se hace las cosas, digamos, siguiendo el procedimiento, el state of the art, no tiene por qué aparecer grandes complicaciones médicas. Bien, doctor, antes de concluir, un par de cuestiones que considero importantes que usted nos las comente después de todo lo que hemos hablado, después de habernos hecho una idea bastante en profundidad, entiendo, de la rinoplastia, de la cirugía de la nariz. Aún así, hay personas, tanto hombres como mujeres, más o menos jóvenes, dentro de este abanico de edades que hemos comentado, que ya sea por razones estéticas, por temas funcionales, pues todavía le tienen, no sé si llamar entre comillas, miedo o un respeto excesivo a la rinoplastia. Y a veces este temor al resultado estético, que en parte entiendo que es natural, puede deberse a estar influenciado, pues por una parte por la desinformación o también por casos de mala praxis, en fin, que a ver los haylos, en fin, que nos llegan por medios de comunicación, internet, redes sociales. ¿Qué mensaje les daría usted a estas personas? Puedo comprender la inquietud que tienen los pacientes antes de emprender cualquier tratamiento quirúrgico. La rinoplastia es una técnica quirúrgica de cirugía estética facial que está perfectamente establecida, que se realiza desde hace muchos años y cuyos procedimientos están muy estandarizados. Se trata de buscar el centro adecuado, el profesional adecuado y, sobre todo, yo creo que es muy importante que el paciente tenga unas expectativas realistas sobre lo que se puede conseguir y lo que no se puede conseguir con una rinoplastia. Yo creo que esto es un tema fundamental. Y ahora sí, doctor, para concluir, eh, ¿quién debe hacer una rinoplastia? Porque aquí hay un abanico, cirujanos plásticos, cirujanos estéticos, cirujanos maxilofaciales. ¿Quién es el profesional, digamos, el perfil idóneo para realizar una rinoplastia? Al final no se trata tanto de la especialidad como de la acreditación, es decir, Ajá. en la cara, yo defiendo evidentemente mi parcela, yo soy Ujú. cirujano oral y maxilofacial, los cirujanos maxilofaciales somos cirujanos de la cara, la propia definición de la especialidad lo Sí. dice, cirugía de los maxilares y de la cara, maxilofacial. Pero esto no es una cirugía que hagamos nosotros exclusivamente. Esto Ujú. lo hacen los especialistas en cirugía plástica, reconstructiva y estética, lo Sí. hacen los otorrinos y somos las tres especialidades que estamos actuando en esta zona. De hecho, en España existe una sociedad, que es la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial, que Ujú. reúne a todos los especialistas que actúan realizando procedimientos estéticos en la cara, que somos, tal como te indicaba, nosotros, los cirujanos plásticos, los otorrinos, pero en otras esferas también, por ejemplo, los oftalmólogos que realizan todo lo que es la cirugía oculoplástica, Sí. algunos dermatólogos que hacen procedimientos cosméticos, es decir, hay varias especialidades que actúan en la cara de una forma segura. Ujú.
Muy bien. Nos despedimos, doctor. Aquellas personas, hombres, mujeres, dentro de ese abanico de edades que antes comentábamos, que quieran tener información previa Ujú. para someterse en su momento a una rinoplastia y que quieran acudir a Cumax, ¿qué deberían hacer? Sí, somos fáciles de encontrar. Nosotros estamos ubicados en el Hospital Quirón Salud Barcelona. El Hospital Quirón Salud Barcelona está en la Plaza Alfonso Comín, al lado de la Ronda de Dalt. Es uno de los hospitales premium de Barcelona. Es un hospital que hace un par de años pasamos la Ujú. Joint Commission, que es un hospital que acredita a los hospitales excelentes, y nosotros somos un hospital excelente. Muy bien. Estamos en la planta baja del hospital, somos muy fáciles de encontrar, al lado de la dirección. Para concertar visita con nosotros es muy fácil a través de nuestra página web, que es www.cumaxdental.com, o a través de nuestro teléfono, donde le pueden dar hora de visita con nosotros, en el 93 255 4094. Bien, doctor, aquí lo dejamos por hoy. Vamos a citarle, permítame la expresión, en pocos días. Y me gustaría, doctor, avanzar un poco para toda nuestra audiencia. Hoy hemos hablado de rinoplastia. ¿Cuál puede ser el próximo tema que vamos a abordar, doctor? En los próximos días vamos a hablar de articulación temporomandibular y de bruxismo. Son dos temas que están íntimamente relacionados, pero que no son sinónimos. Queda claro. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo y lo dicho, nos vemos en pocos días. Saludos. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.